Vamos a empezar, voy a dar una explicación de lo que es la integral definida, que es el apartado 8.9 de nuestro guión, que está en la página 16, al final de la página 16. Bien, uno de los problemas que ha tenido la humanidad en el mundo de las matemáticas es calcular áreas irregulares de una función. Por ejemplo, el área, ¿cómo calcularíamos este área de una función continua definida entre A y en el intervalo cerrado entre A y B? Fijaos que si las técnicas que hemos utilizado desde segundo de la ESO ha sido la de o triangular la zona e ir sumando los distintos triángulos o mediante los rectángulos. Pues bien, aquí voy a empezar por la técnica que tuvo esto, pues ha llevado de cabeza a la humanidad durante muchos años desde la época de los griegos. Y uno quien resolvió finalmente fue a mediados del siglo XIX, fue Riemann, el matemático alemán Riemann. Bien, vamos a ver cómo funcionaba todo esto. Bien, vamos a coger qué ocurriría si cojo, fijaos que es una función inmediatamente que es creciente, yo cojo el mínimo valor de esta función, cojo el mínimo valor que sería f de a, este valor, el mínimo absoluto, no relativo, el mínimo valor absoluto. Aquí fijaos que el mínimo valor relativo es este porque pasa de una zona decreciente a creciente, pero estamos hablando del mínimo absoluto, el mínimo valor entre A y B, que sería este, de altura y base AB. Entonces aquí tengo el área este área es A igual al mínimo valor B menos A, el área donde M es el mínimo de f de x. Fijaos que aquí el error que se comete con respecto al área que yo quiero es un error, es esta zona que está sin colorear. Esta zona es el error por defecto, es un error que se hace por defecto. ¿Qué ocurriría si yo cojo, y esto de las particiones de los intervalos encajados lo sabéis, yo cojo ahora mismo y el intervalo AB lo separo en la mitad, x1. Fijaos que yo aquí cojo el mínimo valor entre A y x1, que sería este valor, y el mínimo valor entre x1 y B. Fijaos que ¿cuál sería el área que puedo calcular con estos triángulos? Pues sería el área del primer rectángulo, que sería M1, el primer mínimo, el mínimo valor, y la base que es X1 menos A. Y es más el área del segundo rectángulo, ¿vale? Que sería la altura M2, que sería el mínimo de estos dos valores, en este caso sería f de x de 1, el mínimo de los dos, el mínimo de todos los valores que he comprendido en el intervalo entre x1 y b. Fijaos que el error que ahora se comete es mucho más pequeño, es mucho más pequeño que se comete, es mucho más pequeño. Fijaos que M1 es el mínimo valor entre A y X1, el mínimo de los valores de la función, y M sub 2 es el mínimo de los valores entre X2, X1 y B. ¿De acuerdo? Aquí tenéis los mínimos valores. Fijaos, vamos a ir siguiendo, haciendo estas particiones a ver hasta dónde nos lleva. Fíjate, si yo hago el intervalo AB, hago a lo mejor, hago 4 partes, me gusta un poco, vamos a ser un poco ordenados y vamos a hacer partes iguales. Hago 4 partes iguales, una de A a X1, una de X1 a X2, una de X2 a X3 y otra de X3 a B. Fijaos que aquí tengo 1, 2, 3 y 4 rectángulos, donde la altura del rectángulo es el mínimo valor que he comprendido en el intervalo entre X, entre A y X sub 1. Y la base x1. Este es el triángulo, este es el área de este primer triángulo, donde corresponde M1 al mínimo valor de la función, ya que este trazo es el mínimo valor de la función, en el intervalo A y x1. ¿Aquí cuál cojo? Pues el mínimo valor de la función entre x2 y x1. Fijaos, la altura sería ese mínimo valor, el M2, el mínimo valor de f de x entre x1 y x2, y la base sería x2 menos x1.
más el área de este tercer rectángulo. M3, que sería el mínimo valor de la función en el intervalo x3 y x2. Y la base sería x3 menos x2, esta base. Tened en cuenta que yo voy a hacerlo con las bases. Yo lo digo yo porque lo hizo Riemann mucho antes que yo, ¿vale? Entre x3 y x2. Y el m4, luego se le suma la suma de todas. Y luego la área del último rectángulo. m4, que es igual a el mínimo valor que hay entre x3 y b. ¿Vale? Entre b y x3, este es el rectángulo. La suma de estos rectángulos nos da un área. Fijaos que son un área donde el área por defecto, los defectos con el área que yo quiero calcular el área, son la suma de estas áreas sin colorear, que tengo aquí, las que están en blanco. Bien, vamos ahora a coger y hacer un número muy grande. ¿Qué pasa si vamos a ir cada vez más en la filosofía que hizo Riemann? Era cada vez a hacer mayor número para hacer particiones todas de la misma longitud del intervalo AB de la misma función. Fijaos que en este caso, pues aquí tenemos más particiones donde el área de error apenas, voy a ir acercando a ver si se ve un poquito más, donde apenas la área en blanco, pues apenas se ve. Fijaos que está siendo, cada vez se va aproximando más. La filosofía es que yo cojo y de esta manera yo tengo donde aquí sería la suma, el área. ¿Cómo calcularía este área? Mediante la suma de las áreas de cada uno de estos rectángulos, donde los rectángulos son la diferencia como base que tiene la diferencia entre el número mayor de la partición y el número menor, y la altura es el mínimo valor de la función en ese intervalo, que es como aquí viene la diferencia. La filosofía es un poco que conforme llegará un momento que haciendo infinitos números de esa partición con la misma longitud, pues se obtendría un área, que este área se le llama la integral Riemann, la suma inferior Riemann de esta figura, que es estrictamente menor o igual que el área total, porque no olvidemos que mi objetivo había sido la de calcular el área total, este área total, donde los bordes no manifiestan ningún tipo de regularidad. Bien, fijaos que aquí hemos definido la suma inferior Riemann de la área, que es cuando el número de elementos de la partición es infinito, ¿vale? Entonces veis que se va aproximando más. Y tiene siempre, pero como son con mínimos valores, pues este área va a ser siempre menor o igual que el área total. Bien, vamos a hacer ahora el proceso contrario. Vamos a hacer otro proceso. ¿Qué ocurriría si yo ahora mismo lo que voy a hacer es calcular el área por exceso? Es decir, aquí yo cojo y voy a hacer, fijaos que el área que tengo que calcular es la que está aquí, la que está coloreada de azul de esta función. Entonces, por exceso, pues yo cojo el máximo valor que adquiere la función en el intervalo A y B. Y el máximo valor aquí que se obtiene es el máximo absoluto, ojo. No confundamos con el máximo relativo, ¿vale? El máximo absoluto, ya que aquí hay solamente el máximo relativo es pero este valor, el f de b, es mayor que este valor que hay aquí, que es de donde pasa de decrecer a decrecer. Muy interesante esto. Entonces, fijaos que el área, este área que es el máximo valor de altura, el máximo valor de la función, y base b menos a. Fijaos que el defecto que se tiene, el área por defecto, es la que he coloreado de rojo. Bien, vamos a coger y esta partición y este intervalo vamos a dividirlo en un punto en la mitad. Esto ya estáis familiarizados, los compañeros que estuvieron siguiendo y les contó esto del teorema de Bolzano, ¿os acordáis que estuvimos trabajando de los intervalos encajados? Pues un poco la idea más o menos como esta. Yo cojo ahora, ¿qué es lo que hago aquí? Aquí cojo y divido la partición en dos, hago una partición del intervalo AB en dos partes. Uno es
cojo el máximo entre A y X1. El máximo de entre A y X1 es este punto, en este caso. Este punto que hay aquí, que este es el que en realidad es el único máximo relativo, porque es un punto que pasa de crecer a decrecer, ¿vale? Y aquí tengo la altura, sería el máximo M1, que sería el máximo de A y X1 en este intervalo, el máximo valor de la función, y M2, y le sumo la otra, y M2, el máximo valor de la función en X1 y B, ¿vale? El máximo valor. Fijaos que aquí el área, esta es el área total, el azul no cambia, pero este área, el defecto va siendo cada vez más pequeño en la zona roja. Vamos a ir siguiendo aumentando el número de particiones del intervalo, a ver a dónde nos lleva. Bien, aquí hemos partido el intervalo A, B en 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. El primer rectángulo entre A1, entre A, X1, cojo su máximo como altura, ¿vale? El segundo rectángulo de X2 y de X1 a X2, perdón, cojo como altura el máximo valor que adopta la función en este intervalo y así sucesivamente entre X2 y X3 y X3 y B. Aquí fijaos que ¿cuál es el área que yo calculo? El área que yo calculo, que es siempre esta área va a ser siempre por exceso. Esta área por exceso que va a ser M1, donde M1 es el máximo valor en A, X1, M2 el máximo valor en X1, X2, M3 el máximo valor en estas funciones y aquí fijaos que tenemos el área azul es el área exacta, pero las rojas son el exceso. Si yo sumo el error del área que calculo mediante la suma de estos rectángulos. ¿Por qué los rectángulos? Pues ya lo he dicho al principio, porque los rectángulos son funciones que yo conozco la fórmula del área y que puedo calcularlas fácilmente. Lo que estoy haciendo es rectangular. Bien, yo cojo y lo hago de esta forma. Bien, vamos a ver, la idea, la filosofía es qué ocurriría si yo cojo y intento hacer el mayor número posible. Como veis aquí, en el mayor número posible y de rectángulo, pues al verlo esto, pues estamos viendo que la suma de errores va a ser cada vez más pequeña. ¿Qué pasa? Llegará un momento, ¿qué significa pequeña? Más pequeña significa que es más próximo a cero. Llegará un momento que será prácticamente a cero, o sea, la filosofía esta, ¿no? Y aquí tengo varios valores, aquí ¿qué pasa? La suma aquí va a ser la sumatoria de las áreas de cada uno de estos rectángulos, donde el máximo aquí sería x1, x2, x3, x4, aquí tanto el máximo valor entre xa y x1, y es que yo puedo hacerlo mediante la filosofía que persigue es haciendo la suma mediante infinito, sumando el área de infinito, valga así un poco a grosso modo, de infinitos rectángulos donde de base, donde la distancia, donde las bases van a ser prácticamente nulas y las alturas van a ser iguales a los máximos de la función en esos puntos, que entre esos pequeños intervalos de distancia casi infinitesimalmente cero. Bien, contrariamente aquí ya vamos a definir una magnitud que conforme vamos aumentando por exceso se le llama la suma superior Riemann. La suma superior, como voy con los máximos, siempre va a ser, conforme voy aumentando, va a ser siempre mayor o igual al área total. ¿Vale? Esta es el área total y aquí lo he hecho yo con la suma, pero en este caso de los máximos valores, que siempre los errores que se iban cometiendo por exceso. En detrimento, ¿qué es lo que pasaba? Al contrario que pasaba con la suma inferior Riemann. La suma inferior Riemann es esta, ¿vale? Que es menor que el área. ¿Qué ocurre cuando se dice que una función es Riemann integrable? Es Riemann integrable cuando el área, fijaos que aquí está, cuando el área es las funciones generalmente, que son las continuas en un intervalo, son Riemann integrables. Cuando el área es la suma inferior, es decir, cuando yo reduzco, hago infinitos números, hago infinitas particiones, la suma inferior coincide con la suma superior Riemann, entonces en esos casos a
En esos casos el área se le llama la integral Riemann. Este es el valor de integrable Riemann. Se dice que la función que cumple esas condiciones son Riemann integrables. En este tema solamente vamos a trabajar de funciones Riemann. Vamos ahora a la segunda parte de este vídeo, que va a estar un poco dedicada al tema de las propiedades de las integrales Riemann. Bien, esto es un poco la explicación. Anteriormente he dado la explicación de todo lo que hemos visto. En el guión tenéis varios fotogramas, un poco desglosados más de fotogramas. Un poco si alguien quiere ser un poco más puntilloso y aplicar mucho más, porque sé que aquí me consta que en el grupo hay gente que le encanta y disfruta con las matemáticas, pues si alguien quiere trabajar un poquito más, pues le invito a que lo haga. Bien, vamos ahora a ver las propiedades de la integral, que lo podéis ver en la página 24 del guión de clase, ¿vale? Bien, en la página 24, la primera propiedad. ¿Qué ocurre? Que la integral Riemann, donde los límites de integración son iguales, es igual a 0. Fijaos, muy fácil, porque fijaos que la integral Riemann, que es el área exacta, luego veremos qué relación tiene con las integrales indefinidas, todavía no lo hemos visto, es igual. El máximo, fijaos que es igual el mínimo valor, en este caso de a menos a, que es 0, y es mayor que el mínimo valor y menor que el máximo valor entre los extremos del rectángulo. Como en estos casos A y A es 0, fijaos que el área va a ser mayor que 0 y menor que 0. En estos casos, esta situación solamente se da la igualdad cuando lo que está en medio, por la regla del sándwich que se le llama, esto tiene que ser igual a 0. Vamos a ver qué ocurre si el caso de una función f de x positiva y continua en el intervalo AB. Entonces su integral Riemann va a ser mayor que 0. ¿Y qué ocurriría si fuese menor que 0? Es decir, y continua. Pues entonces la integral Riemann va a ser menor que 0. Muy fácil verlo. Aquí tenéis ¿qué pasa cuando es positiva? Pues fijaos que aquí todo esto, el área, como las alturas son positivas, como las alturas de él son positivas, va a dar un número positivo. Pero ¿qué ocurriría? Y la base siempre va a ser la misma. Pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, con una función como esta, que es negativa? Pues como las alturas son negativas, el área va a ser un área negativa, que no tiene mucho sentido, y ya veremos algunas transformaciones que haremos para el cambio de área. Bien, la tercera propiedad es si tenemos A, B, si aquí A, B y C, es decir, cogemos dos números A menor que B, estrictamente menor que B, y B a su vez es estrictamente menor que C. Y f de x es continua en el intervalo comprendido entre A y C. Luego va a ser continua también en los subintervalos AB y B y C. Entonces, ¿qué ocurre? Que el área entre A y C, la integral Riemann, el área que comprende o integral Riemann, A y C va a ser igual al área entre A y B, diferencial de x, y el área entre B y C. Aquí tenéis un ejemplo gráficamente. Fijaos que este área es el área esta que hay de esta zona entre A y B, es la zona subrayada, es el área o integral Riemann AB f de x diferencial de x, porque a partir, y este área más la suma de este área, más la suma que es de B y C, la integral Riemann. La integral Riemann porque son funciones Riemann integrables, y fijaos que la suma de las dos, el área total, pues el área el área o la integral Riemann entre A y C. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos aquí. Bien, una consecuencia inmediata es que si C1, C2, C3 y Cn, vamos a ver, ya puedo, esto aquí he puesto un punto entre dos, pero yo podría poner tantos puntos comprendidos en el intervalo entre A y B, tantos puntos como quiera, lo puedo extender. Entonces, fijaos, entre A y B, pues A y C1, a ver,
C1, C2 es la suma de las áreas. Yo aquí fijaos que aquí meto otro punto tercero, otro punto cuarto, pues la suma del área integral Riemann me va a decir que eso no se va a alterar, lo puedo extender. La propiedad 4 es el área integral, el área comprendido de la función f de x entre a y b, o integral Riemann de f de x entre a y b, más el área de la función g de x entre a y b, o la función o la integral Riemann entre a y b, pues es igual a la integral Riemann de la función resultante de la suma de las funciones. Esto más adelante, cuando veáis álgebra lineal, pues forma parte de estas dos propiedades últimas, forman parte de la linealidad del operador integral. ¿Vale? Bien, el C, A, B, f de x diferencial de x igual, pues eso también es bastante trivial. Bien, vamos a ver la propiedad 7. La propiedad 7 es si x es un elemento de... Si para todo número real en el intervalo a y b se cumple que la función f de x es menor que g de x o g de x mayor que f de x o igual, se va a verificar que la área que encierran entre este intervalo es menor, la de f de x frente a la de g de x. Aquí tenéis un ejemplo, esta sería el área de g de x, sería esta, de f de x sería esta, y el área de g de x sería todo el área esta que se mezclaría con la otra. Fijaos que el área de g de x es mucho mayor que la de f de x. Fijaos que aquí la idea geométrica o gráfica es esta. O sea, cuando los valores de g de x son mayores que los de f de x, los de g de x para una x dado son siempre mayores. ¿Lo veis? Entonces se observa. Aquí se ve que es un poco esta propiedad, pues un poco, si lo veis gráficamente, pues un poco se ve cierta trivialidad. Vamos a la última propiedad de esta videoclase, que es el teorema del valor medio del cálculo integral. Bien, el valor medio del cálculo integral dice, si f de x es una función continua en el intervalo a-b, entonces existe un número c comprendido en el intervalo abierto AB que verifica que su integral Riemann o el área total es igual a la imagen de f de c por b menos a. ¿De acuerdo? Bien, fijaos que lo primero, si una función continua en el intervalo AB adquiere un mínimo valor de f de x en dicho intervalo y un máximo valor de f de x en el mismo intervalo. Entonces, fijaos que yo, si hago yo la filosofía que yo tengo de... La filosofía que persigo, pues mira, con el mínimo valor cojo el rectángulo que formo cuya altura sea el mínimo valor de la función en ese intervalo por la base, que es la amplitud del intervalo, es siempre menor que el área que realmente encierra la base. Aquí tenéis el ejemplo gráfico, esta es el área que encierra la base, y aquí tendríamos el que forma el rectángulo cuya altura es el mínimo valor del intervalo AB. Bien, el máximo, ¿qué pasa? Lo contrario pasa con el máximo. O sea, fijaos que el área esta, el máximo valor sería este, M, el máximo valor, B menos A, el máximo valor del área. Este es el máximo valor que adquiere la función, donde el rectángulo que está formado por cuya altura es el máximo valor que adquiere la función en el intervalo cerrado A y B, que sería en este caso, fijaos aquí el ejemplo, aquí sería este rectángulo, pues el área es inferior a este rectángulo que es por exceso, uno por exceso y otro por defecto. Yo cojo ahora mismo tranquilamente el B menos A, lo cojo y lo paso al otro lado dividiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como la función f de x es continua,
entonces la función f de x, al ser continua, adquiere todos los valores numéricos que están comprendidos entre m minúscula, entre el mínimo valor absoluto y el máximo valor absoluto. Por lo tanto, adquirirá un valor que sea igual a este valor, porque aquí el área, en realidad, el área partido de b menos a me va a dar un valor, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un poco la explicación, lo que yo estaba diciendo, y adquirirá un valor C entre A y B, donde f de C será igual a este valor, ya que ya habíamos dicho que si una función es continua en un intervalo, toma todos los valores comprendidos entre su mínimo, el mínimo valor absoluto que adquiere en ese intervalo, y el máximo valor absoluto que adquiere en ese intervalo, ¿de acuerdo? No confundir con el mínimo y el máximo relativo. Por lo tanto, adquirirá un valor f de c, existe ese valor. Falta calcularlo, pero existir existe, que va a ser igual. Por lo tanto, así se verifica el teorema del valor medio. Y ya lo tenemos. Y en el próximo vídeo, pues estaremos hablando de la relación la regla de Barrow y el teorema fundamental del cálculo integral, que es el que me va a relacionar la integral de Riemann o el cálculo del área con las integrales indefinidas que hemos estado viendo anteriormente. Y esto va a facilitar mucho y ya veréis que es bastante interesante.